Hay silencios que pesan más que las palabras, y esa tarde de noviembre en Guadalajara, mientras observaba la lluvia golpear contra la ventana de mi oficina, entendí que había pasado 38 años de mi vida construyendo muros con ese silencio. Las gotas resbalaban por el vidrio como lágrimas contenidas, y yo pensaba en mi hija Gabriela, en sus ojos cansados la última vez que nos vimos, en esa manera suya de sonreír que ya no alcanzaba su mirada. No sabía entonces que en menos de 48 horas, ese silencio que creí protector se convertiría en mi mayor traición. No sabía que todo lo que había callado por amor terminaría gritando en la oscuridad de un estacionamiento vacío. Si esta historia resuena contigo, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de este relato. Mi nombre es Roberto Méndez, tengo 62 años, y durante las últimas 3 décadas construí una empresa mediana de importación de maquinaria agrícola en el Bajío. No soy rico, pero tampoco he conocido la verdadera necesidad desde que salí del rancho en Jalisco donde crecí, donde aprendí que el hambre tiene sabor a tierra seca y que la dignidad a veces se mide en tortillas compartidas. Esa infancia de carencias me enseñó a trabajar sin descanso, a ahorrar cada peso, a nunca confiar del todo en la abundancia. También me enseñó algo más peligroso, a creer que el dinero podía proteger a los que amo de todo dolor. Gabriela llegó a mi vida cuando yo tenía 30 años, fruto de un matrimonio que comenzó por amor sincero con Mónica, una maestra de primaria de León que conocí en una feria del pueblo. Mónica venía de una familia de clase media acomodada, gente educada que nunca me hizo sentir menos por mis orígenes humildes, aunque yo siempre cargué con esa pequeña cicatriz invisible del que llegó de abajo. Quizás por eso trabajé el doble, el triple, convencido de que cada logro empresarial borraba un poco más el acento campesino de mi voz, la memoria del niño descalzo que fui. Gabriela nació en marzo, en medio de una primavera particularmente hermosa. Recuerdo haberla sostenido por primera vez en el hospital civil, tan pequeña y frágil, con esos puños cerrados que parecían desafiar al mundo entero. Mónica me miró esa madrugada con una ternura que nunca olvidaré y me dijo algo que se me quedó grabado con fuego: esta niña va a enseñarnos cosas que todavía no sabemos de nosotros mismos. Tenía razón, aunque ninguno de los dos imaginaba entonces cuánto dolor vendría envuelto en esas lecciones. Criamos a Gabriela con todo lo que no tuve. Escuela privada, clases de piano, viajes cada verano a Oaxaca o a la Riviera Maya, ropa que no había que heredar de primos mayores. Pero más importante que eso, tratamos de darle algo que sí conocí en mi infancia: amor sin condiciones, presencia real, abrazos que no se miden ni se cuentan. Mónica era una madre extraordinaria, de esas que saben cuándo hablar y cuándo simplemente sentarse en silencio junto a su hija mientras el mundo se acomoda. Yo trabajaba mucho, demasiado quizás, pero cada noche que llegaba a casa, sin importar la hora, subía a su cuarto a darle las buenas noches. Gabriela creció siendo una niña seria, reflexiva, con una inteligencia emocional que a veces me asustaba. A los 7 años me preguntó por qué nunca hablaba de mi familia del rancho, por qué no visitábamos a mis hermanos que seguían viviendo allá, por qué me ponía tenso cuando Mónica sugería hacer una reunión con todos. No supe qué responderle entonces, así que hice lo que mejor sabía hacer: cambié de tema y le prometí llevarla al cine el fin de semana. Ahora entiendo que ese fue el primer ladrillo del muro que construí, esa primera mentira por omisión que me pareció inofensiva. Los años de secundaria y preparatoria fueron buenos para Gabriela. Sacaba calificaciones excelentes sin esfuerzo aparente, tenía amigas cercanas, participaba en obras de teatro escolares donde descubrió que le gustaba contar historias. Mónica y yo asistíamos a cada función, nos sentábamos en primera fila y aplaudíamos hasta que nos dolían las manos. Había una ligereza en esos años, una sensación de que habíamos hecho las cosas bien, de que nuestra hija estaba creciendo sana, segura, amada. Qué ingenuo fui al creer que eso era suficiente. Cuando Gabriela cumplió 18 años y entró a la Universidad de Guadalajara para estudiar diseño gráfico, Mónica comenzó a mostrar los primeros síntomas. Dolores de cabeza que no cedían con nada, cansancio profundo, mareos que la hacían sostenerse de las paredes. Los doctores tardaron 4 meses en diagnosticarle un tumor cerebral inoperable. 4 meses en los que yo me aferré a cada especialista, a cada tratamiento experimental, a cada estadística que me diera aunque fuera un 1% de esperanza. Gasté todo lo que tenía y más en clínicas privadas, en médicos de Houston, en terapias alternativas que prometían milagros.
Nada funcionó. Mónica murió una madrugada de octubre, con Gabriela y conmigo sosteniéndole las manos, después de 6 meses de agonía que ninguno de nosotros supo procesar. Mi esposa enfrentó la muerte con una serenidad que me partió el alma, preocupada hasta el final más por nosotros que por ella misma. Sus últimas palabras fueron para Gabriela, algo que le susurró al oído y que mi hija nunca me contó. Después del funeral, algo se rompió entre nosotros. No fue dramático ni evidente, pero estaba ahí, una distancia nueva, un silencio diferente al que solíamos compartir con comodidad. Gabriela terminó la universidad sumida en una tristeza controlada que me aterraba porque se parecía demasiado a la mía. Nos habíamos convertido en 2 personas que vivían en la misma casa pero habitaban planetas distintos de dolor. Yo me refugié en el trabajo con más intensidad que nunca, ampliando el negocio, abriendo una sucursal en Querétaro, viajando constantemente para no tener que enfrentar las paredes vacías de lo que alguna vez fue un hogar. Ella se graduó con honores, consiguió trabajo en una agencia de publicidad, empezó a construir su vida. Comíamos juntos los domingos, conversábamos de cosas superficiales, nos abrazábamos con cuidado, como si ambos estuviéramos hechos de cristal. Conoció a Ricardo en una conferencia de marketing digital en la Ciudad de México. Ella tenía 25 años, él 32. La primera vez que me lo presentó, en una cena en un restaurante italiano del centro de Guadalajara, me pareció correcto, educado, tal vez un poco demasiado seguro de sí mismo. Venía de una familia que él describió como emprendedora, con negocios en Monterrey y contactos en el sector tecnológico. Hablaba con ese aplomo de quien nunca ha dudado de su lugar en el mundo, con esa confianza que a mí me tomó décadas fabricar. Gabriela lo miraba con una luz en los ojos que no veía desde antes de la enfermedad de su madre, y eso, egoístamente, me bastó para no hacer más preguntas. El noviazgo duró 1 año. Ricardo visitaba Guadalajara cada 2 semanas, se quedaba en hoteles céntricos aunque yo le ofrecí hospedarse en casa, llevaba a Gabriela a restaurantes elegantes y a escapadas de fin de semana a San Miguel de Allende o Valle de Bravo. Ella parecía feliz, o al menos eso quise creer. Hubo señales que ignoré deliberadamente, la forma en que Ricardo siempre encontraba excusas para que Gabriela no conociera a su familia completa, como evitaba hablar de detalles concretos sobre sus negocios, la manera sutil en que comenzó a opinar sobre la ropa de mi hija, sobre sus amistades, sobre la frecuencia con la que me visitaba. Cuando anunciaron su compromiso, algo dentro de mí se tensó sin razón aparente. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierto hasta el amanecer bebiendo whisky en la sala oscura, mirando las fotografías de Mónica que todavía no tenía valor de guardar. Me pregunté qué pensaría ella de Ricardo, si vería lo mismo que yo veía o si mi recelo era solo el miedo natural de un padre a perder a su hija. Finalmente decidí que estaba siendo sobreprotector, que mi propia soledad me hacía ver fantasmas donde solo había un hombre enamorado. La boda fue en Monterrey, en un jardín privado de una familia que conocí ese día y que me trató con una cortesía fría, calculada. La familia de Ricardo era numerosa, ruidosa, ocupaba todo el espacio con esa familiaridad exclusiva de quien se sabe en su territorio. La madre de Ricardo, una mujer llamada Guadalupe de casi 60 años con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, me dio la bienvenida con palabras amables que sonaban ensayadas. El hermano menor, Javier, un hombre de 30 años que trabajaba supuestamente en inversiones, me estrechó la mano con demasiada fuerza mientras evaluaba el corte de mi traje. Gabriela lucía hermosa con el vestido que elegimos juntos meses antes, pero había algo en su rostro durante la ceremonia que me inquietó. Una tensión en su mandíbula, una forma de apretar el ramo de flores que hablaba de nervios más profundos que los normales de una novia. Bailé con ella el vals tradicional y le pregunté si estaba bien, si era feliz, si había algo que quisiera decirme. Gabriela me abrazó fuerte y me respondió con una voz que apenas pude escuchar: gracias por todo, papá. Por todo lo que me diste. Ahora, es mi turno de construir algo propio. No supe entonces que esas palabras eran también una despedida. Los primeros 6 meses del matrimonio transcurrieron con normalidad aparente. Gabriela se mudó a Monterrey, consiguió trabajo remoto para poder estar cerca de Ricardo, me llamaba cada semana para contarme sobre su nueva vida. Su voz sonaba distinta, más cuidadosa, como si eligiera cada palabra con pinzas. Cuando le preguntaba por Ricardo,
sus respuestas eran vagas, genéricas, llenas de esos adjetivos que no dicen nada: bien, ocupado, trabajando en proyectos importantes. Yo seguía viajando constantemente por el negocio, visitándola cuando podía, llevándole siempre algún detalle, algún recuerdo de Guadalajara. Fue durante una de esas visitas, 8 meses después de la boda, cuando Gabriela me habló por primera vez de su sueño. Estábamos cenando en un restaurante tranquilo, lejos de la casa que compartía con Ricardo, y me contó con una emoción contenida sobre una idea de negocio que llevaba meses desarrollando: una plataforma digital para conectar diseñadores gráficos freelance con pequeñas empresas que no podían pagar agencias grandes. Había investigado el mercado, había hecho proyecciones, había incluso diseñado el prototipo de la aplicación. Sus ojos brillaban mientras hablaba, y por un momento vi de nuevo a la niña que solía contarme sus planes grandiosos antes de dormir. Le pregunté cuánto necesitaba para empezar. Gabriela sacó una carpeta con un plan de negocios sorprendentemente detallado y me mostró números, estrategias, proyecciones conservadoras. $200.000, me dijo, para el desarrollo completo, el marketing inicial y 6 meses de operación mientras la plataforma ganaba tracción. Era exactamente la cantidad que tenía reservada en una cuenta de inversión que Mónica y yo habíamos abierto años atrás pensando en el futuro de nuestra hija. No lo pensé 2 veces. Al día siguiente hice la transferencia completa a la cuenta bancaria que Gabriela me indicó. Ella lloró cuando le confirmé que el dinero estaba disponible, me abrazó con una fuerza que me recordó a cuando era pequeña y yo llegaba de algún viaje. Me hizo prometer que sería su socio silencioso, que la dejaría aprender de sus errores, que confiaría en ella para manejar el negocio. Le prometí todo eso y más, convencido de que estaba invirtiendo en su independencia, en su felicidad, en ese futuro que Mónica hubiera querido para ella. Los siguientes 4 meses fueron de comunicación irregular. Gabriela me enviaba actualizaciones breves por mensaje, siempre optimistas pero escasas en detalles. Cuando intentaba llamarla, rara vez contestaba en el momento, y cuando lo hacía, parecía distraída, apresurada, como si alguien estuviera escuchando del otro lado. Le pregunté varias veces sobre el progreso de la plataforma, sobre si necesitaba que revisara algo con mis contactos empresariales, sobre cuándo podríamos reunirnos para ver avances. Sus respuestas eran evasivas, envueltas en excusas sobre procesos técnicos complicados, contratiempos normales, ajustes necesarios. Una tarde de febrero, intenté visitarla sin avisar. Había cerrado un negocio grande en Monterrey y pensé que sería una buena sorpresa aparecer en su casa con su pastel favorito de chocolate y nuez. Cuando llegué a la dirección del fraccionamiento donde vivían, un guardia de seguridad me detuvo en la entrada. Le expliqué que era el padre de Gabriela Méndez de Salazar, que venía a visitarla. El guardia revisó su lista, hizo algunas llamadas, y finalmente me informó con incomodidad evidente que no tenía autorización para dejarme pasar, que la señora Salazar había dejado instrucciones específicas sobre visitantes. Me quedé ahí parado, sosteniendo esa caja de pastel, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Llamé a Gabriela repetidamente, le envié mensajes, hasta que finalmente, 2 horas después, recibí una respuesta escueta: papá, perdón, hubo un malentendido. Estoy fuera de la ciudad por trabajo. Te llamo mañana. Nunca llamó. Pasaron 3 días antes de que volviera a saber de ella, y cuando finalmente hablamos, su voz sonaba hueca, robotizada, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito. Pasaron 3 semanas más de silencio entrecortado, de mensajes sin respuesta, de llamadas que iban directo al buzón. Intenté convencerme de que estaba siendo paranoico, que Gabriela era una adulta ocupada construyendo su negocio, que mi necesidad de control era un defecto que debía superar. Pero las noches en mi casa vacía de Guadalajara se volvieron insoportables, llenas de un presentimiento que me despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado y las manos sudando. Decidí viajar a Monterrey sin avisar una vez más. Esta vez no fui directamente a su casa. Algo en mi instinto me dijo que necesitaba ver antes de ser visto. Renté un auto discreto en el aeropuerto y me dirigí al fraccionamiento donde vivían, estacionándome a media cuadra de la entrada principal. Me sentí ridículo, como un personaje de esas novelas de espionaje que Mónica solía leer, pero no pude detenerme. Esperé desde las 7 de la mañana, tomando café aguado de un termo,
observando el ir y venir de autos de lujo y camionetas importadas. A las 9:15 vi salir el BMW blanco que había visto en fotos del perfil de Ricardo. Él iba manejando, vestido con traje oscuro, hablando por teléfono con esa gesticulación exagerada de quien se cree muy importante. Estaba solo. Esperé otros 40 minutos antes de ver a Guadalupe salir en su Mercedes negro, también sola, con lentes de sol grandes y una mascada de seda. Javier apareció media hora después en una camioneta gris, con una mujer joven que definitivamente no era su esposa según las fotos que había visto en redes sociales. Todos saliendo de la misma casa. La casa donde se suponía que vivían solo Ricardo y Gabriela. Algo no cuadraba. Marqué el número de Gabriela otra vez, sabiendo que no contestaría, pero necesitando intentarlo. Como esperaba, la llamada fue directo al buzón. Entonces tomé una decisión que cambiaría todo, llamé a Fernanda, la mejor amiga de Gabriela desde la preparatoria, una abogada que ahora trabajaba en la Ciudad de México. Le expliqué la situación, la falta de contacto, las señales extrañas, mi preocupación creciente. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que Fernanda me dijera algo que me heló la sangre. Don Roberto, Gabriela me llamó hace 2 meses llorando. Me pidió ayuda legal, pero cuando le dije que necesitaba detalles, se cortó la llamada. Intenté contactarla después pero nunca respondió. Pensé que había resuelto lo que fuera que estaba pasando. Colgué temblando. Conduje hasta un café cercano y contraté los servicios de un investigador privado que me recomendó un socio de negocios en Monterrey. Se llamaba Fernando Ríos, un hombre de 50 y tantos años con cara de haber visto demasiado, que escuchó mi historia sin interrumpir y luego me dijo con una franqueza brutal que agradecí: señor Méndez, lo que me describe suena a aislamiento controlado. Es un patrón común en casos de abuso económico y emocional. Déjeme investigar, pero prepárese para no gustarle lo que encuentre. Los siguientes 5 días fueron una agonía de espera. Seguí con mi rutina en Guadalajara intentando mantener la cordura, atendiendo juntas de negocios donde no podía concentrarme, firmando documentos sin leer realmente lo que decían. Fernando me llamaba cada noche con actualizaciones que iban pintando un cuadro cada vez más oscuro. Ricardo no tenía ningún negocio tecnológico registrado. Las inversiones de las que hablaba no existían en ningún registro mercantil. Había antecedentes de demandas civiles por fraude en Nuevo León, todas resueltas extrajudicialmente con acuerdos de confidencialidad. Guadalupe tenía un negocio de consultoría que operaba en zonas grises legales, ofreciendo servicios de optimización fiscal que bordeaban la evasión. Javier había sido investigado 2 veces por la Procuraduría Fiscal sin que llegaran a cargos formales. La noche del 5.º día, Fernando me llamó con urgencia en la voz: señor Méndez, necesito que venga a Monterrey ahora. Encontré algo que tiene que ver con sus ojos. Tomé el primer vuelo de la mañana siguiente. Fernando me esperaba en el estacionamiento de un edificio corporativo del centro de Monterrey, con una carpeta manila gruesa que puso en mis manos sin ceremonia. Dentro había extractos bancarios que había conseguido a través de contactos en instituciones financieras, documentos que mostraban transferencias de la cuenta donde deposité los $200,000 a 3 cuentas diferentes, una a nombre de Guadalupe, una a nombre de Javier, y una a nombre de una empresa fantasma registrada en Panamá cuyo beneficiario real era Ricardo. Pero eso no era lo peor. Lo peor estaban en las siguientes páginas: copias de reportes médicos falsificados de una clínica psiquiátrica privada, documentos que declaraban a Gabriela mentalmente inestable e incapaz de administrar recursos financieros. Había también una orden de restricción temporal que Ricardo había conseguido, alegando que Gabriela representaba un peligro para ella misma y necesitaba separación terapéutica de influencias externas, incluido su padre. Los documentos tenían sellos oficiales, firmas de médicos. Todo parecía legal hasta que Fernando señaló los detalles que solo un investigador experimentado notaría. La clínica que supuestamente firmó los reportes había cerrado operaciones 3 años atrás. Los números de cédula profesional de los médicos no coincidían con registros de la Secretaría de Salud. Las fechas de algunos documentos eran imposibles porque correspondían a días festivos cuando ninguna institución habría estado operando. Me senté en el auto de Fernando incapaz de procesar lo que estaba viendo.
Mi hija había sido declarada legalmente incapaz mediante documentos falsos. Le habían robado el dinero que invertí en su sueño. La habían aislado de mí usando el sistema legal como arma. Y yo, con todos mis recursos, con toda mi experiencia de negocios, no había visto nada hasta que fue demasiado tarde. Fernando me dejó procesar el shock durante unos minutos antes de continuar. Hay más, señor Méndez, y necesita escucharlo aunque duela. Hice vigilancia en la propiedad donde usted intentó visitarla. Gabriela no vive ahí. La vi ayer saliendo de un edificio de departamentos económicos en la colonia Independencia, una zona muy distinta al fraccionamiento. Iba con 2 niños pequeños, un varón y una niña. Caminaban hacia una escuela pública cercana. El mundo se detuvo. Niños. Gabriela tenía hijos y yo no sabía nada. Mis nietos existían en algún lugar de esta ciudad y yo había estado completamente ajeno a su existencia. La traición se sintió física, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un martillo. Pero inmediatamente después vino la claridad brutal. Si Gabriela no me había contado sobre sus hijos, si me había mantenido completamente fuera de esa parte de su vida, era porque no podía contarme. Porque alguien se lo había impedido. Le pedí a Fernando que me llevara a ese edificio en la colonia Independencia. Era un complejo modesto de 4 pisos, con pintura descascarada y ventanas con rejas. Nada que ver con el nivel de vida que $200.000 deberían haber proporcionado. Subimos al 3er piso y Fernando tocó la puerta del departamento 308. Nadie respondió. Esperamos. Tocó de nuevo. Silencio. Estaba a punto de pedirle que nos fuéramos cuando escuché pasos pequeños del otro lado y una voz de niño preguntando con miedo, ¿quién es? Fernando se agachó a la altura de la mirilla y habló con voz suave, hola, campeón. Busco a la señora Gabriela. ¿Está tu mamá? Hubo un silencio y luego el niño respondió con una vocecita que me rompió, mi mamá fue a buscar trabajo. Vuelve en la tarde. Le preguntó si estaba solo y el niño dijo que no, que su hermanita estaba con él viendo la televisión. Fernando le pidió que no abriera la puerta a nadie y que cuidara bien a su hermana. Bajamos las escaleras sin hablar. En el auto, Fernando sacó su teléfono y me mostró fotos que había tomado el día anterior, Gabriela caminando por la calle con los niños, delgada, con ropa que había visto mejores días, cargando bolsas del mercado. En una de las fotos se veía claramente su rostro y lo que vi ahí me destruyó. Mi hija, mi Gabriela vibrante y fuerte, lucía 10 años mayor. Tenía ojeras profundas, el pelo sin brillo, los hombros caídos de quien ha dejado de esperar que las cosas mejoren. Le pregunté a Fernando si podía conseguirme más información sobre los niños. Me dijo que ya lo había hecho. Miguel tenía 5 años, Valentina 3. Habían nacido durante el matrimonio con Ricardo pero nunca fueron registrados con el apellido paterno completo, solo con el de Gabriela. No había registro de que Ricardo los hubiera reconocido legalmente. Era como si para él, esos niños no existieran. Tomé una decisión en ese momento. Le pedí a Fernando que consiguiera toda la evidencia posible, registros de las transferencias fraudulentas, pruebas de la falsificación de documentos médicos, testimonios de personas que hubieran sido estafadas antes por Ricardo y su familia, cualquier cosa que pudiera usar no solo para recuperar el dinero sino para destruir legalmente a quienes le habían hecho esto a mi hija. Fernando asintió y me dijo algo que nunca olvidaré, señor Méndez, he trabajado en muchos casos de fraude familiar. Lo que tienen que entender las víctimas es que gente como Ricardo Salazar y su familia son depredadores profesionales. Identifican personas vulnerables, generalmente mujeres con recursos propios o acceso a recursos familiares, las aíslan sistemáticamente, y las explotan hasta dejarlas sin nada. Su hija no fue débil ni ingenua. Fue cazada por expertos. Esa noche, sentado en mi habitación de hotel, bebí whisky directamente de la botella mientras leía una y otra vez los documentos que Fernando me había dado. Pensé en todas las veces que Gabriela intentó contactarme en esos últimos meses, en los mensajes breves que yo interpreté como desinterés cuando probablemente eran gritos ahogados de auxilio. Pensé en Mónica, en lo que me diría si estuviera viva,
en cómo me recriminaría por haber estado tan ocupado construyendo un imperio de negocios que no vi el derrumbe de mi propia hija. Pero más que nada, pensé en mis nietos. En Miguel y Valentina, dos niños que deberían estar creciendo con seguridad y abundancia, que en cambio estaban solos en un departamento pequeño mientras su madre buscaba trabajo para sobrevivir. Niños que probablemente habían visto a su madre llorar más veces de las que cualquier niño debería presenciar. Niños que eran mi sangre y que yo no había protegido porque no sabía que existían. Fernando siguió investigando durante 2 días más. Descubrió que Ricardo tenía una amante en San Pedro Garza García, una mujer llamada Daniela a quien mantenía en un departamento lujoso pagado con dinero que probablemente provenía de fraudes como el que le hizo a Gabriela. Consiguió grabaciones de Ricardo en un bar con amigos donde se jactaba de haber domesticado a la heredera y sacado todo el jugo antes de que se diera cuenta. Encontró evidencia de que Guadalupe había usado tácticas similares con al menos otras 3 nueras, mujeres que habían entrado a la familia con recursos y habían salido destruidas económica y emocionalmente. También descubrió algo crucial, la orden de restricción que había mantenido a Gabriela alejada de su propia casa y que me impedía el contacto legal con ella había expirado hacía 2 semanas. Nadie se había molestado en renovarla porque asumieron que Gabriela estaba demasiado quebrada para intentar hacer algo al respecto. El 10º día desde que contraté a Fernando, decidí que era momento de encontrar a mi hija. Regresé al edificio de la Colonia Independencia, esta vez solo, al final de la tarde cuando calculé que habría regresado de buscar trabajo. Subí las escaleras con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos en el edificio podrían escucharlo. Toqué la puerta del departamento 308 con los nudillos temblorosos. Escuché movimiento adentro, voces de niños preguntando quién era, y luego la voz de Gabriela, cansada, diciéndoles que se quedaran atrás mientras ella abría. La puerta se abrió apenas unos centímetros, detenida por una cadena de seguridad. A través de esa rendija vi el rostro de mi hija, y lo que vi me quitó el aliento. Gabriela me miró sin expresión durante varios segundos, como si su cerebro necesitara tiempo para procesar que yo estaba realmente ahí. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas y su rostro se descompuso completamente. Quitó la cadena con manos temblorosas y abrió la puerta. Nos quedamos ahí parados, padre e hija, separados por 1 metro de distancia que se sentía como un abismo. Finalmente, con una voz quebrada que apenas reconocí como suya, Gabriela dijo, «Papá, perdóname. Por favor, perdóname por todo». Y se desmoronó. La abracé mientras lloraba, sintiendo sus costillas a través de la ropa delgada, notando lo frágil que se había vuelto. Detrás de ella, asomándose tímidamente desde el interior del departamento, vi a 2 niños pequeños, un varón con los ojos de Gabriela y una niña con el cabello rizado que me recordó a Mónica. Mis nietos. Mi familia que no conocía. No entramos al departamento de inmediato. Gabriela no podía parar de llorar y yo la sostuve en el pasillo durante lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos. Los vecinos pasaban mirando con curiosidad o incomodidad, pero no me importó. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para hablar, me pidió entre sollozos que la acompañara a caminar, que no quería que los niños la vieran así. Le pedí a una vecina mayor que había salido a ver qué pasaba si podía quedarse con Miguel y Valentina por un rato. La mujer, que claramente conocía a Gabriela y la apreciaba, asintió sin hacer preguntas. Caminamos por las calles de la Colonia Independencia mientras anochecía. Gabriela iba con los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada en el suelo, y yo esperé en silencio a que estuviera lista para hablar. Finalmente, en una esquina donde había una tienda de abarrotes con una banca afuera, se sentó y comenzó a contarme todo. La historia que emergió durante las siguientes 2 horas fue peor de lo que había imaginado. Todo comenzó 3 semanas después de que transferí el dinero para su plataforma digital. Ricardo le dijo que había un problema fiscal, que la cuenta donde estaba el dinero estaba siendo auditada por el SAT debido a irregularidades en los movimientos internacionales. Le explicó con esa seguridad que siempre tuvo que lo mejor era transferir temporalmente los fondos a cuentas de su familia para limpiar cualquier rastro sospechoso, que era una práctica común en el mundo empresarial, que su madre y su hermano hacían esto todo el tiempo con sus negocios. Gabriela dudó. Me lo dijo llorando, papá, yo dudé.
Algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Pero Ricardo me convenció, me mostró documentos del SAT que parecían reales, me dijo que si no actuábamos rápido podrían congelar todas mis cuentas y perder el dinero completo. Y yo confié en mi esposo. Las transferencias se hicieron en 3 partes durante una semana. $70.000 a una cuenta de Guadalupe, supuestamente para inversión temporal en bonos gubernamentales. 80.000 a una cuenta de Javier para colocación en un fondo de inversión privado. Y 50.000 a una cuenta empresarial que Ricardo controlaba para gastos operativos iniciales de la plataforma. El dinero desapareció en 48 horas. Cuando Gabriela exigió explicaciones, Ricardo cambió. La persona amable y atenta que había conocido se transformó en alguien frío, calculador, cruel. Le dijo que el dinero estaba invertido y que no podía recuperarse de inmediato, que dejara de ser histérica, que confiara en él. Cuando Gabriela insistió, cuando amenazó con llamarme o con ir a la policía, Ricardo le mostró su verdadera cara. Me contó, con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla, que Ricardo la golpeó esa noche. No fue un golpe dramático, sino una bofetada calculada que la dejó aturdida más por la sorpresa que por el dolor físico. Luego, con esa misma frialdad, le explicó cómo iban a ser las cosas, ella se quedaría callada, haría exactamente lo que le dijeran, y si cooperaba, eventualmente vería algo del dinero de vuelta. Si no cooperaba, si intentaba contactar a alguien o hacer escándalo, destruirían su reputación de formas que nunca podría recuperar. Gabriela estaba embarazada de 3 meses en ese momento. No me lo había dicho porque quería esperar a que pasara el primer trimestre, a que todo estuviera seguro. Usaron su embarazo como arma. Guadalupe le dijo con una sonrisa mientras tomaban té una tarde que las mujeres embarazadas bajo estrés severo a menudo perdían a sus bebés, que sería una tragedia si eso pasara, que lo mejor era mantener la calma y obedecer. El mensaje era claro, tu hijo está en peligro si no haces lo que decimos. Los siguientes meses fueron una pesadilla de control absoluto. Le quitaron su teléfono celular y le dieron uno nuevo donde solo podía recibir llamadas de números aprobados. Monitoreaban cada mensaje que enviaba, cada correo electrónico, cada interacción en redes sociales. Cuando yo llamaba, Ricardo se aseguraba de estar presente, a veces con la mano en su hombro apretando lo suficiente para recordarle las consecuencias de decir algo inadecuado. Las pocas veces que Gabriela intentó enviarme alguna señal, algún indicio de que algo estaba mal, Ricardo descubría los mensajes antes de que pudieran enviarse y las represalias eran inmediatas, días de silencio forzado, amenazas veladas, aislamiento en su propia casa. Miguel nació en noviembre, un parto complicado del que Gabriela casi no sobrevive. Durante su recuperación en el hospital, Guadalupe llevó papeles para que firmara, documentos que supuestamente eran autorizaciones médicas rutinarias. Gabriela, drogada con analgésicos y exhausta, firmó sin leer. Más tarde descubrió que había firmado documentos transfiriendo poder legal sobre sus finanzas a Ricardo, declarando que debido a depresión postparto severa necesitaba asistencia para manejar asuntos económicos. Intentó contactar a Fernanda, su amiga abogada, una sola vez usando el teléfono de una enfermera del hospital. Logró hacer la llamada llorando, pidiendo ayuda, pero Ricardo entró a la habitación antes de que pudiera dar detalles y le arrebató el teléfono. La enfermera fue reportada por permitir uso no autorizado de dispositivos y casi pierde su trabajo. Gabriela nunca volvió a intentar pedir ayuda, convencida de que cualquier esfuerzo solo resultaría en consecuencias peores. Cuando Valentina nació 18 meses después, Gabriela ya estaba completamente quebrada. Vivía en un estado de supervivencia constante, enfocada únicamente en proteger a sus hijos de la toxicidad que los rodeaba. Ricardo había dejado de fingir interés en ella o en los niños. Pasaba días enteros fuera de casa, regresaba oliendo a perfume de otra mujer, gastaba dinero en restaurantes caros y ropa de diseñador mientras Gabriela tenía que pedir permiso para comprar leche para los niños. Guadalupe se había mudado permanentemente a la casa, tomando el cuarto principal y relegando a Gabriela y los niños a una habitación pequeña en la parte trasera. Javier llegaba cuando quería, trataba la casa como su propiedad, se sentaba en la sala con sus amigos fumando y bebiendo hasta altas horas mientras Miguel y Valentina intentaban dormir.
La casa que debió ser el hogar de Gabriela se había convertido en una prisión administrada por sus carceleros. El quiebre final llegó hace 2 meses. Gabriela encontró por accidente documentos en el estudio de Ricardo que mostraban que todo el dinero había sido gastado, en la amante, en deudas de juego de Javier, en inversiones fallidas de Guadalupe, en negocios inexistentes. No quedaba nada. Los $200.000 habían sido completamente dilapidados. Cuando confrontó a Ricardo con la evidencia, esperando al menos algo de remordimiento o explicación, él simplemente se encogió de hombros y le dijo: ¿y qué vas a hacer al respecto? No tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes a nadie. Eres nada sin nosotros. Esa noche, Gabriela tomó una decisión. Esperó hasta que todos estuvieran dormidos, empacó 2 mochilas con lo esencial para ella y los niños, y salió de esa casa a las 4 de la madrugada. No tenía plan, no tenía dinero más allá de 800 pesos que había guardado en secreto durante meses. Solo sabía que tenía que sacar a sus hijos de ahí antes de que el veneno de esa familia los infectara permanentemente. Vivieron en el auto durante 5 días. Gabriela estacionaba en lugares diferentes cada noche, tratando de encontrar lugares seguros e iluminados. Le daba a los niños lo poco de comida que podía comprar, inventaba juegos para mantenerlos distraídos, lloraba en silencio cuando finalmente se dormían. Buscaba trabajo durante el día, dejando a Miguel y Valentina en el auto con las ventanas apenas abiertas y el temor constante de que alguien llamara a las autoridades. Nadie la contrató. Estaba demacrada, desesperada, sin referencias recientes, y los empleadores podían oler la desesperación. El 6º día, una mujer que trabajaba en una tienda de conveniencia donde Gabriela compró leche para los niños se dio cuenta de la situación. Se llamaba Lupita, tenía casi 60 años y había criado a 5 hijos sola después de que su marido la abandonara. Lupita le ofreció algo increíble: conocía al dueño del edificio en Colonia Independencia, un departamento pequeño que estaba desocupado. Podía conseguirle que se lo rentara sin depósito a cambio de que Gabriela hiciera limpieza en el edificio 2 veces por semana. Gabriela aceptó llorando. El departamento era minúsculo, con muebles viejos y tuberías que goteaban, pero tenía techo y camas para los niños. Llevó a Miguel y Valentina ahí esa misma noche, les dio de comer frijoles con tortillas que Lupita le regaló, y los acostó en las camas con cobijas que olían a humedad. Cuando los niños se durmieron, se sentó en el piso de la sala vacía y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Los siguientes 2 meses fueron de supervivencia pura. Gabriela limpiaba edificios, lavaba ropa ajena, hacía cualquier trabajo que le ofrecieran por efectivo. Ganaba apenas lo suficiente para pagar la renta, comprar comida básica, mantener a los niños vestidos con ropa de segunda mano. Miguel empezó a ir a una escuela pública cercana donde le daban desayuno y comida, aliviando un poco la carga económica. Valentina se quedaba con Lupita durante el día mientras Gabriela trabajaba, jugando con juguetes donados y viendo caricaturas en una televisión vieja. Durante todo ese tiempo, Gabriela no me contactó. Me dijo, con una vergüenza que me partió el corazón, que no podía enfrentarme después de haber perdido todo el dinero que invertí en ella. Que se sentía como un fracaso total, como la peor hija del mundo. Que cada vez que pensaba en llamarme, la humillación era tan grande que prefería seguir sufriendo en silencio. Creía genuinamente que yo estaría mejor sin saber lo que había pasado, que había arruinado su vida y que no tenía derecho a arruinar también la mía con sus problemas. Le conté entonces lo que había descubierto, lo que Fernando había investigado, las evidencias que teníamos de la estafa sistemática, de los documentos falsos, de la red de fraudes de la familia Salazar. Gabriela me escuchaba con los ojos muy abiertos, como si cada palabra fuera una revelación. Cuando terminé, lo primero que dijo fue: ¿entonces no fue mi culpa? ¿No fui yo la que arruinó todo por ser ingenua? La abracé ahí, en esa banca afuera de la tienda de abarrotes, mientras la noche caía completamente sobre Monterrey. Le dije que nada de esto fue su culpa, que había sido víctima de depredadores profesionales, que la única culpa que yo cargaba era no haber estado lo suficientemente atento para ver las señales antes. Le prometí que recuperaríamos el dinero, que haríamos que Ricardo y su familia pagaran por cada momento de sufrimiento que le causaron, que sus hijos nunca más tendrían que preocuparse por dónde dormirían o qué comerían.
Regresamos al departamento donde Miguel y Valentina seguían con la vecina. Cuando entramos, los niños corrieron hacia Gabriela y se aferraron a sus piernas. Ella se agachó y los abrazó, y luego, con voz suave, les dijo: «Niños, quiero presentarles a alguien muy especial. Él es su abuelo». Miguel me miró con esos ojos enormes llenos de curiosidad y Valentina escondió su cara en el hombro de Gabriela, tímida. Me arrodillé a su altura y les dije: «Hola. He esperado mucho tiempo para conocerlos». Esa noche dormí en el único sillón del departamento pequeño mientras Gabriela y los niños compartían las dos camas individuales de la habitación. No pude dormir. Me quedé despierto escuchando la respiración de mis nietos, pensando en todo lo que se habían perdido, en los cumpleaños que no celebré con ellos, en las historias que no les leí, en los abrazos que no les di. Pero también pensé en el futuro, en cómo iba a reconstruir lo que esa familia había destruido. A la mañana siguiente, mientras Gabriela preparaba un desayuno simple de huevos y frijoles para los niños, le expliqué mi plan. Primero, sacaríamos a ella y a los niños de ese departamento y los llevaríamos a Guadalajara donde estarían seguros. Segundo, usaríamos toda la evidencia que Fernando había recopilado para presentar cargos criminales contra Ricardo, Guadalupe y Javier. Tercero, iniciaríamos acciones civiles para recuperar el dinero robado. Y cuarto, nos aseguraríamos de que nunca más pudieran hacerle esto a nadie. Gabriela escuchó en silencio y luego me preguntó algo que no esperaba: ¿y si no podemos recuperar el dinero? ¿Y si al final solo perdemos más tiempo y energía en esto? ¿Todavía estarás ahí para nosotros? Le tomé las manos, esas manos que alguna vez sostuve cuando dio sus primeros pasos y que ahora estaban ásperas del trabajo duro, y le dije con toda la convicción que pude reunir: Gabriela, el dinero nunca importó. Lo que importa eres tú y estos niños. Recupere lo que recupere, pierda lo que pierda, nunca los voy a abandonar de nuevo. Esa misma tarde, mientras Gabriela empacaba las pocas pertenencias que tenían y yo jugaba con Miguel y Valentina intentando ganarme su confianza, llamé a Fernando. Le pedí que organizara una reunión urgente con el mejor abogado penalista que conociera en Monterrey, alguien con experiencia en fraudes financieros y casos de violencia doméstica económica. También le pedí algo más: que consiguiera una escolta policial discreta para cuando fuéramos a recuperar los documentos personales de Gabriela de la casa donde había vivido con Ricardo. Fernando me contactó 2 horas después con los detalles. El abogado se llamaba Rodrigo Salinas, un hombre de 48 años que había trabajado en la Fiscalía Anticorrupción antes de abrir su propio despacho. Tenía fama de ser implacable con estafadores de cuello blanco y de no aceptar acuerdos extrajudiciales a menos que fueran completamente favorables para sus clientes. La reunión estaba programada para la mañana siguiente en su oficina del centro de Monterrey. Esa noche, después de acostar a los niños, Gabriela y yo nos sentamos en el pequeño comedor del departamento a revisar toda la documentación que ella había logrado conservar. No era mucho: algunos extractos bancarios que había impreso antes de que le quitaran el acceso a sus cuentas, copias de los contratos de matrimonio y algunos documentos relacionados con el nacimiento de los niños, fotografías en su teléfono viejo de conversaciones de WhatsApp con Ricardo donde quedaban registradas algunas de las manipulaciones más evidentes. Cada página que revisábamos era una nueva puñalada, una nueva evidencia de cómo había sido sistemáticamente despojada de todo. Pero había algo más en esa carpeta delgada que Gabriela había guardado con cuidado especial: cartas. Cartas que me había escrito durante esos 2 años de calvario y que nunca envió. Las sacó con manos temblorosas y me las entregó sin decir palabra. Eran tal vez 20 hojas escritas a mano con su caligrafía apretada, algunas manchadas con lo que claramente eran lágrimas secas. Las leí todas esa noche mientras Gabriela dormía exhausta en la habitación con sus hijos. En esas cartas estaba todo lo que no pudo decirme: el miedo constante, la vergüenza que la consumía, las veces que pensó en escapar pero el terror la paralizaba, las noches que se preguntaba si yo la perdonaría algún día por haber sido tan ciega, por haber confiado en las personas equivocadas. En una carta fechada 3 meses atrás, Gabriela escribió algo que me quebró completamente: «Papá, si algún día lees esto y yo ya no esté, por favor cuida de Miguel y Valentina. Ellos son buenos niños y no tienen culpa de las decisiones terribles de su madre. Diles que los amé más que a mi propia vida,
que cada sacrificio que hice fue por darles aunque fuera un día más de infancia antes de que el mundo los alcanzara. Lloré ahí, en ese departamento que olía a humedad, rodeado del silencio de la madrugada. Lloré por mi hija que había considerado desaparecer antes que pedirme ayuda. Lloré por los años que perdimos, por las conversaciones que no tuvimos, por los abrazos que guardé para ocasiones que nunca llegaron porque estaba demasiado ocupado construyendo una empresa que al final no pudo protegerla de nada. La reunión con el abogado Salinas fue todo lo que necesitábamos. Rodrigo revisó toda la evidencia que Fernando había recopilado durante 3 horas sin interrumpir, tomando notas con precisión meticulosa. Cuando terminó, se quitó los lentes, se frotó los ojos y dijo con una voz que mezclaba indignación profesional con genuina empatía humana: esto es uno de los casos más claros de fraude familiar sistemático que he visto en 15 años de carrera. No solo cometieron delitos financieros, sino que usaron instituciones públicas y documentos falsificados para mantener el control. Vamos a destruirlos legalmente, pero necesito que entiendan que esto será largo, doloroso, y que probablemente solo recuperaremos una fracción del dinero robado. Le dije que entendíamos las limitaciones, pero que mi prioridad era asegurarme de que Ricardo y su familia pagaran consecuencias reales, que no pudieran hacerle esto a nadie más. Rodrigo asintió y comenzó a detallar la estrategia legal. Presentaríamos primero una denuncia penal por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Simultáneamente, iniciaríamos un proceso civil para congelar todos los activos que pudiéramos identificar a nombre de Ricardo, Guadalupe y Javier. También solicitaríamos medidas de protección para Gabriela y los niños, incluyendo una orden de restricción que prohibiera cualquier acercamiento por parte de la familia Salazar. Pero antes de todo eso, Rodrigo sugirió algo que me tomó por sorpresa: una confrontación directa. Explicó que en su experiencia, estafadores como Ricardo operaban con la certeza de que sus víctimas nunca tendrían el valor o los recursos para pelear de vuelta. Una confrontación documentada, con evidencia presentada y testigos presentes, a menudo los forzaba a cometer errores, a hacer admisiones parciales, o simplemente a mostrar su verdadera naturaleza de manera que pudiera usarse después en juicio. Gabriela palideció ante la sugerencia. La idea de volver a ver a Ricardo, de estar en la misma habitación con la gente que la había destruido, la aterraba visiblemente. Le tomó la mano y le dije que no tenía que hacerlo si no quería, que podíamos seguir adelante con el proceso legal sin esa confrontación. Pero mi hija, esa mujer que había sobrevivido 2 años de abuso psicológico y económico, respiró profundo y dijo con voz firme: no. Quiero hacerlo. Quiero que sepan que ya no tengo miedo, que no van a salirse con la suya. Fernando organizó la logística. La confrontación sería en la casa del fraccionamiento, con 2 policías ministeriales presentes como testigos oficiales, más un notario público que documentaría todo lo que se dijera. Rodrigo preparó un sobre con copias de toda la evidencia más incriminatoria, los extractos bancarios mostrando las transferencias fraudulentas, los documentos médicos falsos, los registros de las demandas previas contra Ricardo, las fotografías de Ricardo con su amante, las grabaciones donde se jactaba del fraude. También preparó un documento legal ofreciendo una única oportunidad de resolver esto extrajudicialmente: devolución completa del dinero en 48 horas a cambio de no presentar cargos criminales inmediatamente. La mañana de la confrontación amaneció gris y fría. Dejamos a Miguel y Valentina con Lupita, la mujer que había ayudado a Gabriela cuando más lo necesitaba. Los niños no entendían completamente lo que estaba pasando, pero Miguel, con esa intuición especial que tienen los niños que han vivido situaciones difíciles, abrazó a su madre extra fuerte antes de que nos fuéramos y le dijo: no te preocupes, mamá. El abuelo va a cuidarte. Llegamos al fraccionamiento en 3 autos, Rodrigo y su asistente en uno, Fernando con el notario en otro, y Gabriela conmigo en el tercero, seguidos por una patrulla sin logotipos con los 2 policías ministeriales. El guardia de seguridad que alguna vez me había negado la entrada reconoció a Gabriela inmediatamente y su expresión cambió de la arrogancia habitual a confusión genuina. Rodrigo le mostró documentación oficial y el guardia no tuvo más opción que dejarnos pasar. Nos estacionamos frente a la casa, una construcción moderna de 2 pisos con jardín impecable que había sido comprada, según descubrimos después,
con dinero de otra víctima anterior de la familia Salazar. Gabriela temblaba a mi lado mientras caminábamos hacia la puerta. Le apreté la mano y le susurré, yo estoy aquí. No estás sola nunca más. Rodrigo tocó el timbre. Escuchamos movimiento adentro, voces confundidas, pasos acercándose. La puerta se abrió y ahí estaba Guadalupe, vestida con un conjunto de lino beige que probablemente costó más que 2 meses de renta del departamento donde Gabriela había estado viviendo. Su rostro mostró sorpresa genuina al vernos, seguida rápidamente por ese desprecio apenas disimulado que la gente como ella reserva para quienes considera inferiores. Antes de que pudiera decir nada, Rodrigo habló con voz clara y profesional, buenos días, señora Salazar. Soy el licenciado Rodrigo Salinas, representante legal de la señora Gabriela Méndez. Venimos a notificar formalmente a su hijo Ricardo Salazar y a usted misma sobre procedimientos legales inminentes. ¿Está su hijo en casa? Guadalupe intentó cerrar la puerta pero uno de los policías puso su pie discretamente bloqueándola. Ella miró la placa que el oficial mostraba y su expresión cambió de arrogancia a alarma. Con voz menos segura preguntó de qué se trataba todo esto, que era una invasión a su privacidad, que llamaría a sus abogados. Rodrigo simplemente repitió su pregunta sobre si Ricardo estaba en casa. Ricardo apareció detrás de su madre, recién salido de la ducha a juzgar por su cabello húmedo, vestido con pants de marca y una playera blanca. Cuando vio a Gabriela su rostro pasó por múltiples emociones en segundos, sorpresa, confusión, y finalmente ese desprecio frío que yo había visto en las grabaciones que Fernando había conseguido. Sus primeras palabras fueron exactamente lo que esperábamos de alguien como él. ¿Qué haces aquí, Gabriela? Ya te dije que no tienes nada que hacer en esta casa. Y tú, vejito, te recomiendo que te lleves a tu hija antes de que llame a la policía por allanamiento. El notario, un hombre mayor de casi 70 años que había visto de todo en su carrera, sonrió ligeramente ante la ironía y señaló a los 2 policías ministeriales parados detrás de nosotros. Ricardo palideció visiblemente al darse cuenta de que esto no era una visita improvisada de una exesposa desesperada. Rodrigo sacó el sobre que habíamos preparado y se lo extendió a Ricardo. Señor Salazar, este sobre contiene evidencia documentada de fraude financiero, falsificación de documentos oficiales, y apropiación indebita cometidos contra la señora Gabriela Méndez durante su matrimonio con usted. También contiene evidencia de esquemas similares perpetrados contra al menos 3 mujeres anteriores. Tiene 48 horas para revisar el contenido y responder a la propuesta de resolución incluida. Después de ese periodo, presentaremos cargos criminales formales ante la Fiscalía General. Ricardo no tomó el sobre. En cambio, con esa arrogancia que solo pueden tener quienes nunca han enfrentado consecuencias reales por sus actos, se rió y dijo mirándome directamente, ¿en serio, don Roberto? ¿Piensa que puede intimidarme con amenazas legales? No tiene pruebas de nada. Todo el dinero que Gabriela me confió fue invertido legalmente en negocios que desafortunadamente no prosperaron. Eso no es fraude, es riesgo empresarial. Si perdió su inversión, fue por su propia inexperiencia, no por ningún acto ilegal de mi parte. Fue entonces cuando Fernando, que había estado en silencio hasta ese momento, se adelantó y comenzó a hablar con esa voz fría y precisa que caracteriza a los buenos investigadores. Señor Salazar, tengo registros bancarios completos de las 3 cuentas a donde fue transferido el dinero de la señora Méndez. $70.000 de la cuenta de su madre Guadalupe fueron retirados en efectivo en 5 transacciones durante una semana. 80.000 de la cuenta de su hermano Javier fueron usados para pagar deudas de juego en 3 casinos diferentes de Monterrey y Ciudad de México. Y los 50.000 de su cuenta empresarial fueron transferidos directamente a una cuenta a nombre de Daniela Ramírez, su amante, quien compró un auto BMW con ese dinero hace 4 meses. El silencio que siguió fue absoluto. Guadalupe había abierto la boca pero no salía ningún sonido. Ricardo había perdido completamente el color de su rostro. Javier, que acababa de aparecer en el pasillo detrás de ellos atraído por las voces, se congeló al escuchar su nombre.
Fernando continuó, implacable. También tengo grabaciones de audio de usted, señor Salazar, en el bar La Cantina Real de San Pedro Garza García, jactándose con sus amigos de cómo domesticó a la heredera, y sacó todo el dinero antes de que se diera cuenta. Las grabaciones están fechadas y tienen testigos dispuestos a confirmar su autenticidad. Tengo copias de los documentos médicos falsificados que usaron para declarar a la señora Méndez mentalmente incapaz, documentos firmados por una clínica que cerró operaciones hace 3 años. Y tengo testimonios de 2 mujeres anteriores que ustedes estafaron usando exactamente el mismo método: cortejo romántico, matrimonio rápido, transferencia de activos, y abandono con documentación legal falsa que las dejó sin recursos para defenderse. Cada palabra de Fernando era un golpe. Vi cómo la fachada de seguridad de Ricardo se desmoronaba pieza por pieza. Guadalupe intentó recuperar el control de la situación con indignación fingida, gritando que esto era difamación, que demandaría por daños, que conocía personas importantes que harían que esto desapareciera. Pero su voz sonaba hueca, desesperada, como alguien que sabe que el juego terminó. Rodrigo levantó una mano pidiendo silencio y habló con autoridad legal: señora Salazar, sus amenazas son irrelevantes. Tenemos evidencia suficiente para proceder criminalmente y estamos preparados para hacerlo. La única razón por la que estamos aquí ofreciendo una alternativa es por consideración a los hijos menores involucrados en esta situación. Si devuelven el dinero completo en 48 horas, $180.000, que es lo que calculamos queda de los fondos apropiados, y firman documentos renunciando a cualquier derecho sobre Miguel y Valentina, limitaremos las acciones legales a procesos civiles. Si no aceptan esta oferta, procederemos con todo el peso de la ley penal. Fue entonces cuando Ricardo cometió el error que cambió todo. Perdiendo completamente la compostura, se volvió hacia Gabriela con una rabia que ya no podía controlar y gritó: ¿esto es lo que quieres, Gabriela? ¿Destruir a tu familia? ¿Quitarles a esos niños a su padre? ¿Arrastrarnos por el lodo públicamente cuando tú eres la que fue tan estúpida de confiar el dinero sin siquiera leer los contratos? ¿Firmaste todo voluntariamente? Nadie te obligó a nada. Gabriela, que había estado en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. Vi algo cambiar en su postura, en su mirada, como si todos esos meses de humillación y miedo se transformaran en una fuerza nueva. Cuando habló, su voz era firme, clara, sin el temblor que había tenido durante días. Tienes razón, Ricardo. Firmé voluntariamente. Confié voluntariamente. Te creí voluntariamente cuando me dijiste que me amabas, que construiríamos una vida juntos, que mis sueños importaban. Pero tú, tu madre y tu hermano mentirían voluntariamente, robarían voluntariamente, y destruirían voluntariamente la vida de una mujer y sus hijos sin un segundo de remordimiento. La diferencia entre nosotros es que yo puedo vivir con mi ingenuidad. Ustedes tendrán que vivir con su maldad. Javier intentó avanzar agresivamente hacia Gabriela, pero los 2 policías se movieron inmediatamente bloqueando su camino. Uno de ellos habló por primera vez con tono de advertencia: señor, le recomiendo que se calme. Cualquier acto de violencia o intimidación en este momento será agregado a los cargos potenciales. Rodrigo depositó el sobre en una mesa del recibidor y sacó su teléfono para documentar la entrega oficial. El notario hizo lo mismo desde su ángulo. Con voz formal declaró: queda registrado que en este día, a las 10:27 de la mañana, se ha notificado formalmente a Ricardo Salazar Estrada, Guadalupe Estrada de Salazar y Javier Salazar Estrada sobre procedimientos legales inminentes por fraude financiero y delitos asociados. Se les ha extendido una propuesta de resolución extrajudicial válida por 48 horas a partir de este momento. El reloj comienza ahora. Nos dimos vuelta para salir. Estaba a punto de tomar el brazo de Gabriela cuando Guadalupe gritó desde la puerta con veneno puro en su voz: nunca verán un solo peso. Tenemos abogados mejores que ese perdedor que trajeron. Y esos niños, esos mocosos, nunca deberían haber nacido. Gabriela es una madre terrible que los tiene viviendo en la miseria. Gabriela se detuvo.
se volvió lentamente hacia Guadalupe y le dijo con una calma aterradora: mis hijos viven en un departamento pequeño pero limpio, donde nadie les grita, donde nadie los usa como armas, donde cada noche se van a dormir sabiendo que son amados. Eso es más de lo que cualquier niño aprendería en esta casa de mentiras. Y entonces agregó algo que claramente dolió más que cualquier insulto: y la verdadera tragedia, Guadalupe, es que probablemente ni siquiera entiendes por qué lo que hicieron estuvo mal. Y esa es la prisión más triste de todas.